Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches según el momento en que me estén viendo. Yo estoy grabando esto el sábado 30 de mayo y es una presentación de la materia para mi comisión en particular, donde también les quiero comentar algunas cuestiones prácticas antes de que empiecen a ver el video específico. Vamos por partes. Mi nombre es Rodrigo Amuchastegui, soy profesor y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Estoy en el ciclo básico desde que comenzó, tengo obviamente varios años, más de los que quiero. Soy también, acá soy JTP, soy adjunto en la materia filosofía en la Universidad de Lomas y soy titular de una materia electiva en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Pertenezco entonces acá en el ciclo básico a la cátedra de Tomás Abraham, o cátedra Abraham. Él ya hace unos años no está más a cargo, sigue manteniendo la cátedra a su nombre, pero tiene la particularidad de que cada una de las comisiones está a cargo de un docente que es titular, digamos, es el, oficia de titular en esa comisión, porque da incluso, digamos, su propio programa. Si ustedes entraron en el campo virtual y estuvieron viendo, hay toda una diversidad de docentes con programas específicos. Es decir, es una cátedra que ha tenido siempre esa libertad de elección de sus temas, con lo cual también estamos viendo ya de entrada algo así como una variedad de perspectivas de la filosofía. Pero más allá de esta presentación mía, en primer lugar es darles la bienvenida a la universidad, al ciclo básico. Varios de ustedes recién se están iniciando en este recorrido y es una gran novedad este comienzo. No solo por lo que supone el pasaje a la universidad, obviamente es un cambio muy fuerte con respecto a un secundario, en donde en la universidad uno es el que tiene que hacerse cargo de su recorrido, sino que estamos en una especie de particular periodo de enseñanza virtual, en que incluso es esta práctica mucho más incluso novedosa para los docentes que para los alumnos, que en todo caso la novedad es doble. Pero bueno, es una bienvenida entonces a la Universidad de Buenos Aires. Ustedes tengan presente que la Universidad de Buenos Aires es una de las universidades que tiene mayor prestigio, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y tiene la característica de ser masiva y gratuita, ¿no? No es un tema menor. De las mejor rankeadas va a ser difícil que encuentren alguna que tenga esa doble característica. Piensen también que esa cuestión de la gratuidad uno la tiene como habitual, sí es gratuita, pero esa gratuidad la saben aprovechar muchos latinoamericanos, incluso de otros países de fuera de Norteamérica, donde vienen acá a estudiar. Y por otro lado, tengan presente que en otros lados es tan caro, piensen lo que pasó y pasa en Chile, donde es muy cara o se termina o no la pueden pagar o tienen que pedir préstamos y terminan endeudándose a lo largo de toda su vida. Digamos, uno tiene muy naturalizada la cuestión de la gratuidad, pero podría no ser así. De hecho,
ha habido y seguramente va a haber distintos intentos en distintos momentos de arancelarla. Digo esto en el sentido de poder aprovechar el tiempo que a uno le toca transitar la universidad en forma directa. Tengan en cuenta que la mayor parte de los presidentes democráticos, yo tenía anotado acá, hay 16 presidentes democráticos que se formaron en la UBA, y es conocido que el actual presidente tenía su cátedra, o tiene, en la Facultad de Derecho, donde es profesor. Es decir, hubo un solo presidente que se formó en una universidad privada, que fue Macri. Y además de los premios Nobel que ha habido, los 5 premios Nobel salieron de la Universidad de Buenos Aires. Es un proceso el entrar y ir aprendiendo a manejarse con la universidad y con la facultad. No es solo la dimensión académica, tiene muchas otras dimensiones deportivas, culturales, etcétera, que uno va a ir conociendo a lo largo del trayecto. No se desalienten por las dificultades, es decir, hay un proceso de insistencia que hay que saber mantenerlo. Muchas veces les empieza a ir mal y dicen, bueno, no, esto no es lo mío, o abandonan o cambian de carrera. El ciclo básico es justamente un momento que facilita esa idea del cambio de carrera, donde uno se da cuenta que hay otra cosa que le interese más. Yo en general recomiendo que es mejor dejar una carrera o cambiar cuando uno le va bien, ¿no? Le va bien, aprueba, porque no tendría que tener demasiadas dificultades intelectuales, pero no le atrae lo suficiente, o finalmente se da cuenta que no le gusta y por ese lado puede cambiar. Sean inteligentes en la organización de los propios tiempos, de los propios recorridos. Si uno se anota en muchas materias y su tiempo no les da, en vez de dejar todo, bueno, vean qué es lo que conviene hacer en cada momento. Yo les voy a enviar adjunto unas indicaciones, unas sugerencias acerca de cómo organizarse para estudiar, que les puede servir en ese sentido. La materia se llama filosofía. Yo no voy a dar una definición de filosofía. En todo caso, pueden ustedes encontrarla en cualquiera de los diccionarios, pero digamos casi cada filósofo es una definición o una concepción de la filosofía. En todo caso, podrán llegar a una idea más clara al final de la cursada, pero tengan presente esa diversidad. Creo que es útil diferenciar entre la materia, la filosofía como materia, la filosofía como disciplina y la filosofía como práctica, ¿no? Yo me anoté acá unas pequeñas ideas. Dice: la materia supone una serie de contenidos específicos y particulares. Supone saber leer e interpretar textos. Estará acotada a algunos temas y autores. En cualquiera que se haga, se da cuenta que siempre va a haber un recorte de un universo muchísimo más amplio. Como materia forma parte de una currícula y tiene, digamos, una utilidad. Aprobarla sirve para continuar en carrera, cualquiera sea. Incluye obviamente a los que la tienen como materia, ¿no? Entonces, es esa mi relación más directa con ustedes en términos de una
materia específica que forma parte del ciclo básico y que forma parte de la currícula de algunas carreras, ¿no? No de todas, incluso podría discutirse porque está en unas y no está en otras, que podría parecer también muy pertinente. Entonces, eso como materia. Como disciplina, supone una cantidad de autores y problemáticas más amplias. Aquellos que hagan la carrera de filosofía en particular, aunque también se relacionará la filosofía menos directamente con otras carreras, los que hagan la carrera profundizarán en sus lecturas e investigaciones y probablemente se harán especialistas en una u otra vertiente de la filosofía, si es que continúan hasta el final y la proyectan profesionalmente, ¿no? En particular, lo más tradicional es la proyección pedagógica, pero no necesariamente es la única. Y por último, como práctica, la filosofía es la puesta en cuestión de todo, la pregunta y la duda continua, la búsqueda constante, con o sin la ayuda de los grandes nombres. Uno puede ver pensamientos filosóficos o profundidad en el compromiso con la propia vida sin tener un conocimiento académico. La filosofía es la pregunta continua por el sentido de lo que uno hace, de la propia vida y de la muerte, de la propia actividad humana, del ser y el no ser, y en ese sentido podemos decir que es inútil. Incluso, pues es más pregunta que respuesta e incluye a todos y a cada uno, independientemente si se animan, se interesan o no en hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, este último sentido como práctico, a diferencia del territorio acotado de los que la tienen como materia, del territorio de los que la tienen como carrera, las reflexiones filosóficas son parte de la vida, son inevitables, aun cuando esa inevitabilidad pueda estar oculta o no reconocida. Dijimos entonces que como materia supone un recorte específico, que es el recorte que yo hago. Yo el año pasado hice algunas modificaciones de un programa que hacía mucho tiempo estaba trabajando. El programa completo ustedes ya lo tienen en el campus virtual, como otros materiales que les subí. Y yo lo titulé Tensiones conceptuales, ¿no? La idea de una tensión de dos polos enfrentados que no terminan, digamos, de resolverse en algún tipo de unidad. En primer lugar, entonces, la palabra mágico-religiosa frente a lo que se llama la palabra mágica, perdón, la palabra mágico-religiosa frente a lo que se llamaría la palabra diálogo. Vamos a ver algunas cuestiones del lugar que tenían los poetas y la religión griega y el cambio, las tensiones con el surgimiento de la ciudad democrática vinculado a esto que se llamaría la palabra diálogo. Ahí aparecerá un modo de entender incluso lo verdadero, vinculado al nacimiento de la polis. Es una perspectiva del origen de la filosofía, lo que ahí vamos a estar planteando, en particular a través de un autor que se llama Marcel Détienne. Eso va a ser el primer video que van a ver, los primeros 3 videos que van a ver. El segundo punto, tragedia y comedia, concepciones griegas de la mujer en las Bacantes y en Lisístrata. Ahí me interesó, ya que es un tema, las cuestiones de género, es un tema que ha adquirido
bastante actualidad. Y si bien yo hace varios años que trabajo con la tragedia Las Bacantes, agregué como contraparte una comedia, Lisístrata, que presenta una perspectiva diferente de la mujer. Lo estoy tomando, ambos los estoy tomando como documentos que testimonian características de la cultura griega en el período clásico. El texto de Las Bacantes lo voy a desarrollar bastante más que el de Lisístrata, que me voy a manejar simplemente con una comentarista. Son los textos que aparecen. Ustedes, cuando puedan, traten de conseguirlos, leerlos. Yo voy a ir subiendo los materiales, pero la idea ahí es que puedan leer, que conozcan una tragedia y una comedia. Estos dos puntos del programa no se refieren estrictamente a concepciones filosóficas o a filósofos que vayan a estar nombrando, pero sin embargo aparecen necesarios para comprender el punto de arranque de la filosofía, donde se ubica tradicionalmente a la filosofía, que es en el mundo griego. Los otros tres puntos sí van a incluir perspectivas más tradicionalmente filosóficas, ¿no? El tercer punto, persuasión y verdad, la sofística frente a Sócrates y Platón. Nos va a interesar entender el relativismo y el poder de la palabra que se juega en torno a la sofística, que es un grupo heterogéneo de pensadores tradicionalmente criticados por el relativismo, justamente frente al potencial de la verdad que va a aparecer en Platón, pero es un polo, digamos, de tensión ya generado en las mismas escrituras de Platón, ya generado en la misma vida de Sócrates. Vamos a profundizar en la vida de Sócrates a través de la apología y en el pensamiento más específico de Platón a través del banquete. La apología de Sócrates y el banquete son dos textos enteros que se van a trabajar y que también van a tener que leer. El punto 4, racionalismo y empirismo, Descartes y Hume, dos perspectivas del conocimiento. También me interesa porque, bueno, Descartes aparece como el fundador de lo que se llama la modernidad, es alguien obsesivo en buscar algo de lo cual estar totalmente seguro, de ahí es el lugar tradicional del cogito o el yo pienso. Y por otro lado, es decir, Descartes es lo que se llama un racionalista, y por otro lado, si bien es posterior a Descartes, Hume es el empirista más radical, ¿no? Es alguien que no confía, o que ve, si se quiere, la razón más como un instrumento, pero no como fuente estricta de conocimiento, sino que parte de los sentidos y de la experiencia. Y vamos a ver que hay una tensión donde uno parece como mucho más cercano al sentido común, pero cuando se profundiza en el modo de pensar, también llegamos a conclusiones extrañas. A mí me interesa tener presente esa tensión que es de las ideas, no es de las personas, porque, reitero, no se conocieron. Y si bien hay otros pensadores, filósofos como Kant, que se entiende como que resuelven esa tensión proponiendo otra alternativa, bueno, con estos dos filósofos ya tenemos bastante para pensar lo que sería la modernidad filosófica. Es decir, dimos un salto considerable desde los griegos a la modernidad, pasamos por toda la época medieval, que tiene sus pensadores también muy importantes. Y el último punto, el quinto punto, lo llamé humanismo existencialista y sociedad disciplinaria.
Sartre y Foucault, ¿no? Porque son ahí dos filósofos contemporáneos. Los dos murieron en el siglo XX. En el caso de Foucault es como más actual porque se siguen publicando sus clases, a pesar de que murió en el año 1984, y tienen dos perspectivas diferentes. Uno, en términos de la reivindicación de la subjetividad, de la conciencia, de la libertad también como característica humana constituyente, y el otro, por lo menos en un aspecto, en el aspecto que vamos a recortar de lo disciplinario, está presentando digamos, al ser humano como resultado de instituciones que de algún modo forman conductas, forman modos de hacer, forman la subjetividad, ¿no? Estaríamos, según algunas versiones, Foucault constituiría algo así como una especie de cárcel, en la medida en que nosotros nos formamos por instituciones como la escuela, la fábrica, el hospital, como diseño especial de nosotros mismos, ¿no? Sobre esas tensiones entonces es que nosotros vamos a hacer el recorrido del programa, que ustedes lo tienen con más detalle. Por último, entonces, bueno, cualquier duda, teóricas o prácticas, reitero, me las hacen, me mandan la consulta por Gmail, ¿no? Por último, entonces, reitero lo que dije antes, la importancia del estudio, ¿no? Tómenlo, por decirlo de algún modo, como si fuera un trabajo, pero trabajo en el sentido estrictamente, no como esfuerzo, sino en el sentido estrictamente laboral. Cuando uno tiene un trabajo, tiene que cumplir un cierto horario, tiene que hacer ciertas tareas para tener el rédito del sueldo al final. Si se quiere algo así, piénsenlo, organicen el tiempo para escuchar las clases, para tomar los apuntes, para repasar, para contestar los trabajos prácticos. Organicen el tiempo, eso es algo fundamental. El rédito pueden plantearlo desde lo intelectual, que sería el capital intelectual, el hecho de que hay aprendizajes que forman parte de nuestra vida, y si quieren, el utilitario, bueno, la posibilidad o no de aprobar la materia. Bueno, esto es lo que yo les quería decir en esta presentación. A estudiar, a trabajar, es la mejor forma, el mejor camino que tenemos para enfrentar, por lo menos aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, para enfrentar estos tiempos bastante oscuros, con mucha incertidumbre, que no se sabe cómo continuará nada demasiado claramente, pero sí, reitero, los aprendizajes que uno realiza no son descartables, forman parte de lo que nosotros somos. Entrar en la universidad es entrar en un camino de transformación, y hay que saber, digamos, aprovechar ese nuevo camino. Entiendo yo, y disculpen si estoy demasiado consejero, hay que saber aprovechar ese recorrido, disfrutándolo lo más que uno puede.